terminar hasta lo último. Y comenzaron ellos a convivir, a perdonar. A sus hijos comenzaron a tomar las hijas cananitas y viceversa. Y comenzaron ellos a convivir. ¿Y cuál fue el problema de esto? Que acuérdense que los cananitas, ellos adoraban a Baal y adoraban a otros dioses. Y al convivir los israelitas con ellos y entrar en una unión, incluso una relación, ellos comenzaron también a desviar su camino. Dieron paso al enemigo que entraron en sus vidas. Pequeñas acciones a veces pueden alejarnos de Dios. Amén. Y que flaqueemos de Dios. Y con una pequeña acción comienza a haber otra y otra y se termina convirtiendo en algo grande. Amén. Y así lastimosamente lo hizo el pueblo de Israel, que se dejaron llevar y comenzaron a olvidarse de Dios y comenzó la apostasía. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el rechazo a la fe, un rechazo a Dios. Ellos comenzaron a rechazar a Dios y se olvidaron de Él. Y fue en este periodo que entran los jueces y algo muy característico que vamos a ir viendo es como por cada juez el pueblo de Israel volvía a lo mismo. Volvía a lo mismo y aquí es donde entra el primer juez y Dios levanta jueces. En Jueces 2:16 dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, desobedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Dios realmente tenía una misericordia muy grande. Dios no te deja de la noche a la mañana, Dios no se aparta de ti, Dios te da oportunidades y muchas veces no las tomamos. Y asimismo Dios lo hizo con su pueblo en aquel tiempo. Le dio muchas oportunidades, pero el pueblo siempre se olvidaba de Jehová. Y así tenemos al primer juez, Otoniel. Y comienza en el capítulo 3, en el versículo 7, y dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acero. Y la ira de Jehová se descendió contra Israel, y Dios los vendió en manos de Cusán-Ripsataim, rey de Mesopotamia. Aquí tenemos el primer, digamos, capítulo o la primera historia que sucedió con los jueces. Primero lo que sucedió con el pueblo de Israel y luego Jehová levanta el primer juez que fue Otoniel para que los librase. Y así lo hizo. Y dice que Otoniel los libertó y pasaron en paz 40 años. Y luego vuelve al versículo 12 en el capítulo 3 y con otro juez y comienza de la misma manera. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová mismo los había entregado debido a su desobediencia, debido al olvido que habían tenido.
de Jehová. Y asimismo, hermano, hay jueces que solo son mencionados. Por ejemplo, Sangar solamente se habla de él, de que fue un juez y que mató a 600 hombres con la quijada de bueyes. Solamente los menciona. Luego menciona a Débora. Débora fue la única mujer juez también. Y se continuó con el mismo patrón, yo diría un círculo del que no pudieron salir, ¿no? Ellos desobedecían, Dios levantaba un juez y los libertaba. Y volvían a lo mismo, otro juez más, y así hasta llegar pues pasó por cada uno de los jueces pues más, digamos, relevantes, Gedeón, ¿verdad? Y vemos también en la historia de Gedeón otra vez más el poder de Dios, porque con cuántos hombres Gedeón liberó al pueblo de Israel de los madianitas. 300. Con 300 hombres solamente. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo Dios? Para que no dijeran que era su fuerza. Exacto. Para que ellos no se terminaran atribuyendo que por sus fuerzas, que por ellos mismos habían sido liberados. Entonces aquí volvemos de que todo es Dios. A veces hay cosas que son bien difíciles de comprender. Recuerdo que yo leía una palabra, quizás tenía una menor edad y yo a veces no comprendía el versículo de la Biblia que dice que busquemos a Dios primero y que el resto vendrá por. A veces uno se pregunta, bueno, pero si yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto y lo otro, pero Dios me demanda que lo busque Él primero. Y uno entra como en un pequeño conflicto en decir lo que tiene que hacer según el pensamiento de uno mismo, pero lo que Dios realmente te pide. Y eso es algo muy importante que debemos de comprender y no esperar que pasen situaciones malas que nos enseñen a cómo hacerlo, sino que busquemos de Dios siempre. Y veremos cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos dará todo. Pero busquémoslo en verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Y sirvamos a Dios. Seamos fieles siempre en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Nunca flaqueemos, que la duda nunca llegue, aunque los problemas sean grandes, aunque los problemas lo sienta que lo hunden. Siempre confíe en Dios. Amén. Porque no nos olvidemos de las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, no nos lo olvidemos tal cual Israel lo hizo, no en una ocasión, sino en muchas veces. Y si lo hace, regrese al camino de Dios, porque Dios te perdona siempre y cuando haya un arrepentimiento real. Dios da oportunidades, pero hagámoslo realmente de corazón y vengamos nunca y busquemos cada vez más de Él. Leamos la palabra de Dios, porque aquí está realmente nuestra guía. Aquí hay muchos ejemplos de todos los hombres que Dios levantó, y vemos los ejemplos como David, un muchacho que no era grande, fuerte, y que comparado con un gigante, si lo vemos con ojos humanos, no era nada. ¿Qué podía hacer un jovencito que nunca había ido a la guerra? Y Dios lo levantó. Aleluya. ¿Qué fue David? Si analizamos cada uno de los hombres que Dios ha llamado y que Dios ha levantado en medio del pueblo, todos tienen características muy similares. Primero, fueron obedientes a la palabra de Dios. Amén. Tuvieron fe. Porque imagínense a Abraham cuando Dios le dijo que se fuera de la casa de su padre y que fuera a la tierra que Él le iba a mostrar. Eso es fe, hermano. Porque ni siquiera le dijo, mira, ya viste allá te voy a dar aquella tierra que viste. Pero él ni siquiera la había visto. Y confió en Dios
y se dejó guiar por Dios cada día, en cada paso que él daba. Dios le decía a dónde ir y confiaban en Dios y creían en Dios. Entonces, obedientes, llenos de fe, con valentía, porque a pesar de que tenemos el caso de Gedeón, que Gedeón, ¿cuántas pruebas pidió para saber si era Dios quien le hablaba o no? Fueron dos pruebas para saber, para él todavía convencerse. Decía, entonces hay veces en las que uno quizás no tiene la valentía, tiene cierto miedo, pero ahí es cuando tenemos que confiar en Dios, confiar plenamente en Él y dejarnos guiar por Él en cada paso que damos y pedir la dirección de Dios en cada paso que vayamos a dar también. Eso es muy importante. Entonces, vemos como en el libro de los jueces tenemos también a otro juez muy reconocido, que sé que todos saben su historia, Sansón. Exacto. Que Dios lo levantó y dijo de que sobre su cabeza no iba a pasar navaja. Exacto, era nazareo, más sin embargo, el enemigo, ¿verdad? Presentado de la forma. El enemigo no se va a presentar de una manera mala ante usted, no va a ser obvio ante sus ojos. De una manera bien chula. Allá de usted si cae, ¿verdad? Así como Sansón reveló su secreto y fue traicionado por la mujer de la que se enamoró. ¿Y cómo terminó Sansón? Ciego y siendo un espectáculo para la gente. Y aún en su último día le pidió a Dios una última vez, una oportunidad más. Y así tenemos pues Sansón, que fue pues antepenúltimo, penúltimo de los jueces, hasta llegar a Samuel. Samuel, y bueno, todos sabemos que fue el profeta que inició que ungió al primer rey, Saúl. Y aquí pues ya entramos a otro periodo realmente, que fueron los reyes, pero como vemos fue un proceso largo desde Abraham, desde Josué, desde Moisés incluso, todo lo que se vivió, y nos enseña de que no tenemos que desafiar a Dios ni olvidarnos de Dios, ni esperar que Dios nos castigue durante 40 años como lo hizo con el pueblo de Israel para luego llevarlos a la tierra prometida, sino que tenemos que seguir sus mandamientos como Él así lo ha dicho. Y esta ha sido, hermanos, la reflexión del día de hoy, un poco de la historia del libro de los jueces y todo lo que pues, ellos hicieron y cómo se llegaron a los jueces. Y pues en otra oportunidad, primero Dios, se va a hablar de los reyes, cómo Dios levantó a los reyes. Y bueno, ya nosotros conocemos a Saúl y a David, Salomón, que fueron de los más, digamos, reconocidos, pero asimismo, cómo Dios llevó a su pueblo, al pueblo de Israel, y lo libró siempre. Así que no nos olvidemos nunca de Dios, busquemos cada día, en cada oportunidad que tengamos. Dios no nos pide mucho, Dios nos pide un poco de nuestro tiempo cada día, y lo invito a que usted siempre en su altar ponga su altar, denle un espacio especial a Dios en su casa, en su hogar, y dedique a Dios, pídale a Dios y agradezcale a Dios por todo lo bueno que Él es y ha sido.
Y a nosotros los jóvenes, este es un punto de jóvenes, no esperemos ser viejos, no esperemos que nuestros amigos sean viejos. Si tenemos a alguien que apreciamos, no esperemos que pase por la vida y enfrente muchas situaciones y allá al final venga a buscar de Dios. Invitémoslo ahora, en este momento, nosotros busquemos hoy de Dios, porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Levantémonos así como esos hombres y mujeres valientes, busquemos de Dios y sigamos el camino de Dios. Amén. Hermanos, qué bendición, de verdad, regalamos nuestro aplauso.